Antes de que presiones pausa o apartes los auriculares, quiero que sepas una cosa, lo que vas a escuchar ocurrió de verdad. Y si has llegado hasta aquí, si has sentido ese cosquilleo en la nuca al leer el título, es porque algo en ti ya sabía que los hospitales abandonados no están vacíos. Así que respira hondo. Ajusta el volumen. Porque lo que viene no es un cuento. Es una advertencia. Y una vez que la escuches del todo, no podrás volver a creer que las ruinas son solo piedras y silencio. Ella se llamaba Valeria. Y 10 minutos después de cruzar la verja oxidada del viejo sanatorio Santa Irene, ya no recordaba por qué había venido. Mentira. Lo recordaba perfectamente. Cada noche desde que su hermana menor desapareció hace 3 años, Valeria soñaba con el mismo pasillo. Largo. Húmedo. Con azulejos blancos rotos y una luz verde que parpadeaba al final. En el sueño, escuchaba la voz de Camila llamándola desde la última puerta. Pero siempre despertaba antes de llegar. Hasta que una mañana, revisando los archivos de la policía que nunca resolvió el caso, encontró un dato que ningún periódico publicó: el cuerpo de su hermana había sido visto por última vez a 2 cuadras del Santa Irene. El hospital cerró en 1987, después de una inspección que halló pacientes encadenados a las camas y un sótano que los planos oficiales no registraban. El director desapareció. Los enfermos, 37 según los documentos, nunca fueron reclamados. Y el lugar quedó sellado con hormigón y una promesa de demolición que nunca llegó. Valeria no creía en fantasmas. Pero creía en el dolor que pesa en el pecho cuando alguien a quien ama se esfuma sin dejar rastro. Y ese dolor era más real que cualquier miedo. Así que tomó una linterna, una navaja y una grabadora de periodista que fue de su padre, y se plantó frente a la entrada principal a las 11 de la noche. El cartel de peligro de derrumbe colgaba de un solo clavo. Ella lo apartó y entró. El silencio no fue lo primero que notó. Fue el olor. Algo entre formol podrido, humedad y un dulzor rancio que le recordó a las flores marchitas de un funeral. El vestíbulo se extendía como una boca enorme. Las ventanas estaban tapiadas con tablones que dejaban pasar apenas hilos de luz lunar, y el suelo de mármol blanco, antes pulido, ahora tenía manchas negras que se extendían como raíces. Valeria encendió la linterna. El haz de luz bailó sobre una recepción desfondada, sillas de ruedas oxidadas alineadas como si esperaran a alguien, y un reloj de pared detenido en las 3:20. 3:20. La hora exacta en que Camila envió su último mensaje de texto: voy para casa, no me esperes. Nunca llegó. Caminó hacia el ala izquierda. Los pasos resonaban con un eco que parecía venir de abajo, como si el suelo fuera una membrana y alguien golpeara desde el otro lado. En la primera habitación, camas metálicas con colchones reventados. En la segunda, un armario de expedientes abierto. Valeria revisó algunas carpetas. Nombres, fechas de ingreso, diagnósticos escritos con letra temblorosa, melancolía aguda, delirio de persecución, histeria. Y luego, una palabra que no pertenecía a ningún manual médico: receptáculo. Anotado al margen con tinta roja. Debajo, un sello, transferido al piso -3. Pero el hospital solo tenía planta baja y 2 pisos. El ascensor, una jaula de hierro con las puertas atascadas, marcaba botones hasta el -3. Valeria presionó el de bajada. No pasó nada. Pero algo crujió en el pasillo. Un crujido que no era de madera ni de cañerías. Era el sonido de uñas arrastrándose por una pared. Se giró. La linterna iluminó el marco de la puerta. No había nadie. Pero sobre el revoque, recién escritas con un dedo en el polvo, estaban las palabras: vete o quédate con nosotras. Valeria sintió el pecho encogerse. Pero la desesperación pudo más que el miedo. Camila estaba ahí. Tenía que estarlo.
Y si esa escritura era una advertencia, ella elegiría quedarse. El pasillo se alargaba de forma imposible. Valeria recordaba haber caminado 20 metros desde la entrada, pero ahora el corredor parecía de 200. Las puertas se repetían. 107, 108, 109, luego otra vez 107. Dio la vuelta. Atrás, el vestíbulo había desaparecido. Solo había más pasillo, más puertas, y esa luz verde que tanto había soñado parpadeando al fondo. Su sueño se hacía carne. Avanzó con la navaja en la mano, sintiendo como el aire se espesaba hasta volverse casi líquido. Cada respiración era un esfuerzo. Y entonces escuchó la voz. No era Camila. Eran muchas voces. Un coro de susurros que salía de las paredes, del techo, del suelo. Hablaban al mismo tiempo, pero cada frase era distinta. Me prometieron que saldría. No duele, no duele, no duele. Tengo frío, mamá. Aquí abajo no hay tiempo. Valeria quiso taparse los oídos, pero sus brazos no obedecieron. Alguien la sujetaba. Algo la sujetaba. Miró sus muñecas y vio dedos traslúcidos, azulados, con las uñas rotas. Los gritos pasados de los que hablaban los rumores no eran metáfora. Eran reales. Estaban atrapados en el hospital como moscas en telaraña, repitiendo para siempre sus últimas palabras. Una figura emergió de la penumbra. Al principio creyó que era una enfermera, por el delantal blanco manchado de óxido. Pero cuando la luz dio en su rostro, Valeria quiso gritar y no pudo. No tenía ojos. Solo dos cuencas negras de las que brotaba un líquido espeso como alquitrán. Su boca estaba cosida con alambre, pero aún así hablaba. No con labios. Con la piel. Cada palabra vibraba en las mejillas, en la frente, en el cuello. Buscas a alguien, dijo la cosa. Todos buscan a alguien aquí. Pero los que entran pasan a ser parte del olvido. Yo fui la última enfermera. Me dejaron morir cuando el hospital cerró. Me sellaron en el sótano con ellos. Y ahora soy la que recibe a los nuevos. Bienvenida, hermana menor. Valeria sintió un tirón en el estómago. No era miedo. Era un recuerdo que no le pertenecía. Vio a Camila, pero no en su casa ni en la calle. La vio en ese mismo pasillo, con el uniforme del colegio manchado de algo oscuro, caminando hacia la luz verde mientras una sombra la seguía. La sombra era la enfermera sin ojos. Y Camila se giraba y sonreía, como si la conociera de siempre. No fue un secuestro, susurró la enfermera. Tu hermana vino sola. Nosotras la llamamos. ¿Cómo te llamamos a ti? Ella está aquí. En el piso -3. Donde los receptáculos esperan. Y tú serás el siguiente después de ella. Las manos invisibles empujaron a Valeria hacia el ascensor. Las puertas se abrieron solas. Dentro, el botón -3 brillaba con una luz propia. Valeria opuso resistencia, clavó los pies en el suelo, pero era como pelear contra un río. Entró al ascensor. Las puertas se cerraron. Y entonces ocurrió algo que ningún sueño le había mostrado. El ascensor no bajó. Cayó. Cayó durante minutos que se hicieron horas, mientras las paredes de hierro se volvían carne y los números en el panel pasaban del -3 al -100, al -1000, sin detenerse. El aire se volvió frío como una morgue. Y en la caída, Valeria entendió que el hospital no era un edificio. Era una herida. Un lugar donde la realidad se había rasgado y lo que estaba debajo no era tierra ni cimientos, sino la acumulación de toda la agonía que se había negado a morir. Los pacientes encadenados, los experimentos del director, las muertes sin registro. Todo eso había creado una conciencia. Y esa conciencia necesitaba alimentarse. De recuerdos. De miedo.
de personas que todavía tenían esperanza. El ascensor se detuvo con un golpe seco. Las puertas se abrieron a una sala inmensa, redonda, con paredes de azulejos negros. En el centro, 37 figuras sentadas en círculo. Estaban en posición fetal, desnudas, con la piel gris como ceniza. Pero sus ojos estaban abiertos y brillaban con una luz verde idéntica a la del pasillo. Y en medio de todas, reconoció el pelo castaño y la marca de nacimiento en el cuello. Camila. Su hermana tenía los ojos abiertos, sí, pero no miraba. Sonreía. Y de su boca salía la voz de todas las demás, un coro que decía al unísono, ahora tú también serás voz. Ahora tú también serás eco. Siéntate con nosotras, hermana. No duele. Solo dejas de ser tú. Valeria quiso correr. Pero la enfermera sin ojos estaba detrás, y sus dedos largos como agujas le acariciaron la nuca. Una paz falsa, pegajosa, empezó a invadirla. Cerró los ojos. Escuchó a Camila llamarla. Y por un segundo, quiso ceder. Quiso sentarse en ese círculo de olvido y dormir para siempre. Pero entonces recordó algo que su padre le dijo antes de morir, la gente que se pierde en lugares así no es porque los fantasmas sean fuertes. Es porque olvidan quiénes son. Valeria apretó la navaja. No contra la enfermera. Contra su propia mano. El dolor la devolvió al presente. La sangre caliente contrastó con el frío del sótano, y por un instante, las figuras del círculo titilaron como una mala señal de televisión. Valeria corrió hacia el ascensor. Las puertas seguían abiertas. Entró justo cuando los 37 pares de brazos grises se extendieron para atraparla. El botón de subida no funcionaba. Así que presionó todos. El 1, el 2, el P, el -1. Y el ascensor respondió. Pero no subió. Se movió hacia los lados. Atravesó paredes que no estaban en ningún plano, pasillos que nunca habían existido, y finalmente se detuvo en un lugar que Valeria reconoció, la verja oxidada por la que había entrado. Salió al aire libre. Era de día. Habían pasado 12 horas. En su mano, la navaja seguía manchada. En su bolsillo, la grabadora había registrado todo. Pero cuando la reprodujo, solo escuchó estática y, al fondo, una voz clara como agua, nos vemos pronto, hermana. Valeria nunca volvió a dormir bien. Y una semana después, en su apartamento, comenzó a escuchar crujidos en las paredes. Y a ver, en el reflejo del espejo, una sombra sin ojos que la saludaba con la mano. El Santa Irene sigue en pie. Las autoridades no lo demuelen porque dicen que no hay presupuesto. Pero quien ha ido de noche, quien ha pegado la oreja a los muros de hormigón, asegura que se escuchan voces. Muchas voces. Y una de ellas, la más nueva, a veces llora y pide perdón. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra sin saltarte un solo segundo, quiero que sepas algo, el miedo no está en los hospitales abandonados. Está en la certeza de que hay preguntas que no deben hacerse. Y sin embargo, aquí sigues. Como Valeria. Como todos los que buscan respuestas en lugares que deberían permanecer olvidados. Así que hazme un favor. Antes de que esta historia se termine, antes de que apagues el reproductor y vuelvas a tu vida normal, suscríbete a este canal. Activa la campanita. Porque hay más relatos como este. Relatos que no te contarán en ningún otro sitio. Y la próxima vez, tal vez, no sea una historia. Tal vez sea una advertencia para ti. Gracias por escuchar hasta el final. No olvides, las ruinas nunca están vacías. Y ahora tú también lo sabes. Suscríbete. Activa la campanilla. Y si escuchas un crujido esta noche, no mires detrás de la puerta.